Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Dios bendito, te suplico tu gracia, tu favor, para que todos juntos, Señor, caminemos en todo tiempo, Señor, en pos de ti, Dios de los cielos, por cada uno de nuestros hermanos que nos ve, Señor, a través del internet, Padre. Sé tú, Señor, dándole fuerza, Señor, confianza, Señor, en tu palabra, y que nunca, Dios de los cielos, deje de alabar y de bendecir tu nombre. Gracias por este lugar, gracias por cada corazón, Dios de los cielos, redimido, Señor, y por aquel que llega hacia ti, Señor, sálvalo, transfórmalo, y limpie, Dios mío, el corazón, Señor, para poder caminar siempre con gratitud delante de ti, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, fortalece tu pueblo, Señor, que sigue, Señor, hacia adelante, Padre bendito, confiando en tu palabra, en tus promesas, porque tu venida está cerca. Bendito seas, y como dice tu palabra, Dios mío, tú estás cerca, Dios mío, para levantar tu pueblo. Ayúdanos a estar preparados en Cristo Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad tan grande que nos da, hermanos, de congregarnos, por esta oportunidad que tenemos de estar en lugares, hermanos, para alabar y bendecir su nombre, lugares, hermanos, como lo son los templos, también en nuestras casas. Ahorita, hermanos, por lo que estamos viviendo en el mundo, hermanos, no todos tienen la oportunidad de congregarse por lo mismo del cuidado, hermanos, y de también acatar, hermanos, las ordenanzas que establecen nuestras autoridades, y también rogamos por nuestras autoridades que Dios les dé sabiduría y dirección en todo tiempo, hermanos, y mientras que podamos ser fortalecidos en la palabra de Dios, hay que hacerlo, y como dice su palabra, Señor, viendo todo el futuro, el pasado, hermanos, de todo, hermanos, y el presente, hermanos, el Señor tiene todo el control. Viendo, hermanos, como dice su palabra, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Muchos están en sus hogares, hermanos, ahora sí que llevando su culto en familia, hermanos, escudriñando la palabra, sentándose, hermanos, unas horas, unos minutos para dedicar el día de hoy en una búsqueda reverencial, hermanos, de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Que Dios bendiga esas familias, esas casas donde están nuestros hermanos bendiciendo el nombre de Dios en esa fe y en esa esperanza de la palabra de Dios. Que Dios sea glorificado en todos nosotros, y así, hermanos, vendrán tiempos difíciles, tiempos muy, muy peligrosos, como dice la Escritura, pero hay que perseverar hasta el final, porque la corona es grande en Cristo Jesús. Vamos a leer la Escritura, hermanos, vamos a seguir con parte de las enseñanzas que veíamos. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, hermanos, y Él va a derramar su ira. Él va a derramar sus justos juicios, su ira, sobre un mundo de maldad, sobre la iniquidad del ser humano, y aún en ese derramamiento de su ira, Dios va a estar hablando, hermanos, al corazón del ser humano para que se arrepiente y vuelva los ojos hacia Dios. La ira de Dios está, hermanos, preparada para, hermanos, el día y la hora, hermanos, en el cual, hermanos, sale establecido para tratar con el hombre pecador, y de esa manera, hermanos, establecer también su justicia, sus justos juicios, para que el hombre pueda ver que solo Dios tiene control sobre todo. Y cuando vemos en la Escritura, hermanos, vamos a ver parte de esta palabra que Dios nos ha dejado. De hecho, hermanos, la maldad, como dice la Escritura, la maldad se va a multiplicar en extremo. Va a llegar la humanidad, el ser humano, a caer, hermanos, en total depravación, porque su conducta y su vida es, hermanos, totalmente ajena a la voluntad de Dios, porque no quieren acercarse a Dios, no quieren acercarse, hermanos, al Creador. Incluso en los últimos tiempos, hermanos, va a haber tanta maldad, tanta incredulidad, tanta desobediencia, que muy, muy difícil será al hombre decir Dios existe. Solamente aquellos
que llevan el sello de la palabra de Dios, van a poder permanecer en medio de un mundo de impiedad, hermanos, en un mundo, hermanos, de maldad en extremo, en una oscuridad terrible de maldad, que solamente por la luz de la palabra de Dios que alumbre los corazones y alumbra los corazones, hermanos, el pueblo de Dios va a permanecer y va a estar firme. Y también, hermanos, sin en cambio, Dios va a levantar su pueblo en medio, hermanos, del aumento de la maldad, para poder, hermanos, Dios derramar su ira o sus juicios. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Viendo estas palabras acerca de lo que vamos a seguir viendo, ¿cómo va a ser parte de la ira de Dios? ¿Para quiénes, hermanos, dice la Escritura que en los últimos tiempos esa ira de Dios va a ser para el mundo de impiedad, y para quiénes será? Vamos a ver un poco la Escritura en Isaías, en el libro de Isaías, para meditar en estas palabras y ir considerando siempre, hermanos, la veracidad de las Sagradas Escrituras que están, hermanos, para dirigir y guiar el corazón de cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 5, la maldad se va a multiplicar en extremo, y el ay de dolor que menciona Isaías 5 está hablando, hermanos, del ay del que está, hermanos, también familiarizado con el libro de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. El ángel, cuando empieza a dar, hermanos, voces en Apocalipsis 8 y 6, dice: ay de los que están en la tierra por los demás toques de trompeta, por las demás cosas que han de suceder. Dice: ay de los que están en la tierra. ¿Por qué hay de los que están en la tierra? Porque ese ay, hermanos, va a ser de dolor, de sufrimiento sobre, hermanos, los moradores de la tierra, porque pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, y Dios en su justicia va a traer plagas, va a traer juicios, hermanos, para tratar, hermanos, con la rebeldía, con el pecado del ser humano, para que aún en medio de todo eso pueda voltear sus ojos hacia Dios. Por eso la maldad se va a multiplicar en extremo en los últimos tiempos, como está en estos tiempos, como también sucederá, hermanos, en postreros tiempos. La maldad se va a seguir multiplicando. Si ahorita la vemos multiplicada, hermanos, va a ir dando más y más aumento de la maldad, a tal grado que las mentes, las voluntades, las conciencias de, hermanos, las personas van a quedar, hermanos, totalmente embotadas, totalmente, hermanos, depravadas e inclinadas hacia la maldad, alejados de Dios. Lo que hace la maldad es alejar, hermanos, el corazón del ser humano de la presencia de Dios, porque el hombre vive para sí mismo en sus deseos y en la maldad, y por consiguiente, hermanos, el hombre se va a estar alejando de Dios. Por eso los que estamos en el conocimiento de Dios y que Dios nos abre el entendimiento, oremos por nuestro mundo, oremos por nuestras vidas, hermanos, para que Dios tenga misericordia y sea Dios, hermanos, dándonos fuerzas para enfrentar el día a día. ¿Para quién será el ay, hermanos? Como dice aquí en Isaías 5, hablando en Isaías 5:20, eso es lo que se va a multiplicar y se aumentará, hermanos, en los últimos tiempos. Y esto es lo que va a hacer que cambien, hermanos, tantas cosas que el hombre va a estar permitiendo y que va a estar haciendo a un lado la palabra de Dios. En Isaías 5:20, la palabra de Dios es algo que nos da del futuro, de lo que habrá en los corazones y en las mentes de los seres humanos. ¿Y para quién es el ay? Aquí está hablando, hermanos, hay de las personas, hay de los hombres, hay de todo género humano, hermanos, de todo el hombre, porque hace a un lado la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y empieza, hermanos, a cambiar el orden que Dios ha establecido, y empieza, hermanos, a cambiar la verdad por la mentira, y entonces de esa manera viene ese ay para los que hacen este tipo de comportamiento en sus corazones. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La ira de Dios va a caer sobre todo este tipo de pensamiento, de corazón, hermanos, de voluntades que cambian la palabra de Dios. Y es un ay de ellos porque van a recibir el juicio de Dios. La importancia de perseverar, de pedirle a Dios su dirección. Nosotros por nosotros mismos no somos sabios, porque dicen en el 21, hay de los sabios en su propia opinión o en sus propios ojos. Hay de ellos y de los que son prudentes, dice, delante de sí mismos. Dios no quiere que nos guiemos sobre nuestra propia voluntad o nuestros propios ojos, sino bajo la dirección y la guianza que nos va a estar dando las Sagradas Escrituras. Hermanos, y esos hay de dolor, y esos hay de los que hacen este tipo de acciones, de comportamientos, hay de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que se va a cumplir, como dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis 8, y ahorita vemos parte de esas plagas que están pendientes en Isaías 8. En Isaías 8:13, vemos que allá dice, hay de los que a lo malo llaman bueno, hay de los que cambian, hermanos, lo bueno y lo ponen malo. Dice, hay de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces la ira de Dios va a caer sobre este tipo de pensamientos, de comportamientos, y es lo que está, hermanos, llegando la humanidad. Eso es a lo que está llegando las familias, los corazones, las voluntades, ignorando y haciendo a un lado el gran poder de Dios y estableciendo, hermanos, sus propias reglas, sus propios pensamientos, sus propias direcciones, y haciendo a un lado la verdad de la palabra de Dios. Acordémonos lo que dice también las Sagradas Escrituras en su gracia y en su bendición, y ahorita vamos a leer eso que dicen las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 8:13, la importancia de buscar la dirección de Dios y la bendición de Dios. Dice en el 8:13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz. Hermanos, Dios no va a dejar que el ser humano haga siempre lo que quiere. Dios siempre va a intervenir para que el hombre reconozca que el hombre, hermanos, necesita de Dios. Y cuando dice aquí, hermanos, nos está diciendo de que existen seres, hermanos, espirituales, seres angelicales, hermanos, creados por Dios, hermanos, con el objetivo de establecer en este pasaje los juicios de Dios, hermanos, sobre la humanidad, y para que, hermanos, la humanidad sepa que no se rige sola, sino que existe la bendición y la dirección de Dios para tomar la bendición y la dirección de Dios. Luego dice, hay de los, dice, y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Vemos aquí que dice, hay de los que moran en la tierra, hay de ellos o de los que moran en la tierra, porque debido a la maldad Dios va a derramar su ira. Y cuando habla está hablando, hermanos, del dolor, de la angustia que van a tener, hermanos, los moradores de la tierra, porque fue tan grande el aumento de la iniquidad y de la maldad en sus propias vidas y en su propio caminar, que hicieron a un lado a Dios, como lo vemos en el libro de Isaías, que va a haber esto en las mentes y en los corazones de las personas, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Un establecimiento de sus propias voluntades, de sus propios conceptos, haciendo a un lado la palabra de Dios. Y cuando lleguen, hermanos, los juicios de Dios, van a traer, hermanos, una fuerte, hermanos, consecuencia, una fuerte, hermanos, angustia en los moradores de la tierra, porque lo que Dios quiere establecer a través de
las plagas y de su ira es, hermanos, darle dirección y formación al ser humano para que sepa quién es Dios. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, acerca de lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos, hermanos. Vamos a ver de nuevo en 2 de Timoteo. Esto es lo que va a estar ocurriendo. Y los ayes son para aquellos que cambian la verdad por la mentira, que cambian, hermanos, la verdad y establecen el engaño, el error y establecen lo malo en los corazones. El hacer a un lado a Dios es totalmente la ruina para todo hombre en esta tierra. En 2 de Timoteo, dice así en el 3:13, ¿qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que sucede en los últimos tiempos? ¿Y qué es lo que va a hacer el hombre malo? Dice aquí, hermanos, en 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres, vamos a ver, dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. El único que puede cambiar los corazones es el Dios del cielo, el que quita la maldad, el que quita, hermanos, toda la maldad en la mente y en el corazón es Dios. Y en los últimos tiempos dice la Escritura que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ellos nunca van a poder cambiar, no van a poder ser transformados, sino que se van a seguir aumentando y aumentando, como lo vemos hoy en día, porque es parte de lo que nos enseña la Escritura, que la maldad se multiplicará. ¿Y qué dice? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Después nos da ahí, hermanos, consejos del valor de las Sagradas Escrituras, pero dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, no te muevas. Y lo mismo nos dice la Escritura, si el Señor nos ha dado la luz, la revelación de su palabra, hay que mantenernos firmes en la bendición y en la dirección de Dios todos los días de nuestras vidas. Hermanos, ¿por qué? Cuando vemos todo esto, hermanos, del ayes y de la que la maldad se va a multiplicar, hermanos, es porque, hermanos, Dios va a traer sus juicios sobre la tierra. ¿Qué plagas, hermanos, tocaron Egipto? Lo veíamos, hermanos, la vez anterior. Las plagas, hermanos, tocaron Egipto con el único propósito, hermanos, veíamos de que Dios fuese exaltado. Hermanos, las plagas tuvieron un propósito, hermanos, que es glorificar la autoridad y el poder y el propósito de Dios. Hermanos, y en las plagas que ocurrieron en Egipto, hermanos, nos están enseñando de la relación, hermanos, que existe, hermanos, en esas plagas entre Dios y la creación, entre Dios y todo lo que ocurre, hermanos, en esas plagas, Dios teniendo el control. Hermanos, Dios exaltándose a sí mismo, Dios, hermanos, dando testimonio de sí mismo, tanto al pueblo de los egipcios, hermanos, como al pueblo de Israel. Cada una de esas plagas tuvieron, hermanos, una, hermanos, manifestación donde Dios era glorificado y Dios era exaltado y la autoridad de Dios era manifestada. Hermanos, ¿por qué? Hermanos, porque Dios decía y, hermanos, se cumplía. Dios decía que se detuviera y se detenía. No venía esto, hermanos, por dedo humano, hermanos, no venía esto por poderes de las tinieblas, sino que esto venía por el dedo de Dios para mostrar, hermanos, su señorío, su poderío, hermanos, y su grandeza, para que todos pudiesen ver y contemplar el poder y la grandeza de Dios, hermanos, a través de todo lo que Él hacía. Hermanos, las plagas tuvieron un propósito nuevamente, que es glorificar la autoridad y el poder de Dios y el propósito de Dios en todas ellas, que pudiesen ver que Él es Dios y no hay nadie más. Ahora, hermanos, las plagas en Egipto nos enseñan, hermanos, que Jehová tiene control, o el Dios del cielo tiene control sobre su naturaleza, y que el Dios del cielo, Jehová, es Señor de señores, Dios de los dioses, y
y no los dioses de Egipto. Vamos a ver nuevamente parte de esto, relacionándonos con lo que ocurre, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver parte de esto. Qué importante es cuando uno ve las Sagradas Escrituras en Éxodo. Hermanos, resumiendo parte de esto, resumiendo parte de lo que son las plagas en Egipto, yo creo que ustedes ya las han leído, hermanos, las han meditado, pero en todas ellas Dios es glorificado, nos enseñan la autoridad de Dios y también, hermanos, nos enseñan que el Dios del cielo tiene control sobre la naturaleza, que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Vamos a ver un poco de esto. No hay nadie como Él, no hay, hermanos, ningún otro. Y el propósito de cada una de esas plagas tenían esa manifestación en particular de conocer y saber quién es Dios y cómo es Dios y cómo actúa Dios. Dios, cuando derrama sus plagas o derramó sus plagas en Egipto, hermanos, lo hizo durante un tiempo, lo veíamos la vez anterior y volvemos parte de lo que veíamos, durante un periodo de tiempo, y ese tiempo, hermanos, que fue aproximadamente de entre un mes y medio, en el cual Dios operó con esas plagas, como Dios operará, hermanos, también con sus juicios, con su justicia, después de su venida, durante esos 7 años o esa última semana profetizada en Daniel, hermanos, que acontecerá después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, empezará a correr ese tiempo y Dios se moverá durante ese periodo de 7 años para manifestar su poder, hermanos, su autoridad, su señorío. Durante ese periodo, hermanos, Dios obrará permitiendo tantas cosas sobre la tierra con único propósito, que sepan que Él es Dios y que Él está por encima de todo, hermanos, y que el hombre tiene que inclinarse hacia el Dios del cielo, reconocer su grandeza, su autoridad y su poder para gloria de su nombre. Lo mismo que cuando fue en Egipto, hermanos, Faraón tenía que reconocer la grandeza de Dios, doblegar su orgullo, doblegar su grandeza, hermanos, reconocer la grandeza y el poder de Dios y aceptar la voluntad de Dios, hermanos, durante ese proceso, pero él no lo hizo, hermanos, sino, hermanos, que siguió endureciendo su corazón y Dios fue manifestando su poder, hermanos, su gracia, su misericordia, también, hermanos, a través de esas plagas, para que el pueblo de Dios y los egipcios reconocieran que solamente Dios es Dios sobre todas las cosas, hermanos. Y cuando vemos esos acontecimientos, hermanos, trajeron, hermanos, las plagas. Cuando llegaron a Egipto, trajeron, hermanos, aflicciones. Trajeron, hermanos, aflicciones fuertes, aflicciones severas, aflicciones físicas, hermanos, aflicciones incluso espirituales, aflicciones morales, hermanos, sobre cada una de esas plagas que llegaban, hermanos. Ya la gente no las quería, hermanos, seguir recibiendo, mas sin en cambio llegaban por causa, hermanos, de la dureza del gobernador o del rey, hermanos, de Faraón, y hermanos, y las plagas llegaban y tocaban, hermanos, a su pueblo, tocaban su misma vida, y cada una de esas plagas que llegaban, hermanos, la gente era afligida, la gente empezaba a experimentar dolor, hermanos, tristeza y angustia. Hermanos, las plagas llenaron de horrores y de miedos las casas y los corazones. Por eso la ira de Dios, cuando llegue, hermanos, no va a traer nada de alegría, no va a traer nada de consuelo, hermanos, las plagas, sino que traen aflicción, hermanos, traen temor, traen horror, hermanos, traerán miedo, hermanos. Esas plagas de Dios, cuando llegaron las plagas en Egipto, también traían infecciones sobre, hermanos, los moradores de Egipto, como vemos la escritura y como lo vamos a ver, hermanos, traían infecciones físicas, hermanos, también traían espantos.
Cada una de esas plagas traía todas estas características individualmente sobre las personas. Por eso la importancia de obedecer la palabra de Dios, no esperar la gran tribulación, sino esperar, hermanos, la venida del Señor y estar, hermanos, siempre bajo el abrigo del Altísimo, porque Dios nos da verdadera confianza, verdadera seguridad en tiempo de la angustia, y la protección viene de Dios, no de los gobiernos, hermanos, no de los líderes mundiales, sino que viene de parte de Dios, y nosotros tenemos que orar por nuestros gobernadores para que tengan sabiduría de Dios. Pero cuando venga el Dios del cielo, hermano, la verdadera confianza y la verdadera seguridad va a ser solamente en Dios, pero muchos harán a un lado a Dios. Las plagas cuando llegaron a Egipto, hermanos, cada una de ellas llegaron. Muchas veces diría Faraón, pues que lleguen las plagas, a ver si es cierto que existe Dios. Hermanos, si llegaron las primeras plagas, hermanos, llegó la primer plaga, hermanos. Vemos que llegó, hermanos, la primer plaga, hermanos, de la sangre, y la gente empezó a experimentar, hermanos, la angustia y el temor, porque no tenían agua, no tenían, hermanos, cómo cocinar, no tenían, hermanos, cómo, hermanos, bañarse, cómo limpiarse, cómo estar tomando agua diario. Hermanos, si el ser humano deja de tomar agua, hermanos, vemos las consecuencias que se producen, hermanos, infecciones, hermanos, y asimismo dentro del cuerpo desmayos, angustia, desesperación. Si nosotros con que no tengamos agua un día en la casa y no la corten, no lavamos los trastes, muy poco nos bañamos, o ni siquiera la utilizamos porque, hermanos, se gasta tanto, hermanos, y no tenemos a veces ni qué tomar, ni qué, hermanos, disfrutar. Hermanos, ellos tuvieron 7 días, hermanos, sin agua para el mantenimiento de sus animales, para el mantenimiento propio, hermanos, porque era una plaga donde Dios había convertido, hermanos, el agua en sangre. Hermanos, un acontecimiento sobrenatural, hermanos, en la vida de los egipcios, algo que ellos nunca habían visto. Aunque, hermanos, sus corazones ahí estaban viendo, y algo que ellos no habían visto, lo estaban viendo. ¿Qué es lo que sucederá cuando lleguen las plagas del Apocalipsis? Algo que nunca la gente había visto, lo va a empezar a ver, y van a decir, esto nunca había sucedido, esto nunca había ocurrido, hermanos, y la gente va a buscar el porqué, hermanos, pero no lo podrán encontrar. Lo mismo cuando llegó en Egipto. Ellos querían buscar el porqué a tal grado, hermanos, que buscaron la solución o la respuesta a través de la solución de los magos o de los hechiceros, para que cambiaran los tiempos, para que cambiaran las situaciones. Hermanos, la gente buscó, hermanos, Faraón fue a buscar ayuda en sus consejeros, en sus hechiceros, para que el agua fuera transformada en agua pura. Pero sorpresa, cada vez que estos magos querían intervenir para cambiar el dedo de Dios, para cambiar la voluntad de Dios, para demostrar que ellos eran más fuertes que el Dios de los hebreos, que el Dios de Moisés, hermanos, ellos querían hacer que el agua regresara a la normalidad, y Faraón los buscaba porque él pensaba que ellos tenían poder, que ellos tenían, hermanos, un gran poder de hacer el agua nuevamente limpia, y los buscaban, los consultaban. ¿Y qué era lo que pasaba? Ellos ponían, hermanos, sus magias, sus encantamientos, y qué sorpresa se llevaban. El agua seguía convirtiéndose más en sangre. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que, mis hermanos, el poder de Dios no puede ser cambiado, no puede ser alterado. Dios no se mueve bajo los poderes de la hechicería o bajo los poderes de la brujería. Dios no participa en los poderes de brujería y de hechicería. Dios lo hace en absoluto poder santo y justo, hermanos. Y vemos, hermanos, que la gente quería buscar la solución a sus problemas para un bien a través de estos magos. Faraón quería arreglar las aguas, quería tener control de su problema, pero no lo encontró.
La gente, hermanos, va a querer buscar la solución a sus problemas a través de los poderes ocultos, a través de la hechicería, la brujería, las lecturas de mano, los encantamientos, las pócimas mágicas. Y, hermanos, no la va a encontrar la respuesta a través de ellos, porque no hay poder, hermanos, que esté por encima del poder de Dios. Y cuando Dios lo declara, hermanos, no hay quien, hermanos, lo detenga, ni Satanás. Satanás tiene límites y Dios le permite a Satanás trabajar hasta ciertos límites. No se puede salir porque Dios es mayor que él, porque Dios es todopoderoso, hermanos. Y en las plagas lo que traían era acontecimientos sobrenaturales, acontecimientos que nunca habían visto, para saber que Dios, hermanos, es sobre todas las cosas, sobre su naturaleza, y lo que Él hace, hermanos, lo hace, hermanos, fuera, hermanos, de lo común que nosotros vemos, simplemente para conocer, hermanos, que Dios existe y que Dios tiene control sobre todo. Por eso, cuando sucedan los juicios del Apocalipsis, efectivamente van a haber cosas que nunca habían ocurrido, nada más por causa, hermanos, van a ocurrir por causa de la maldad del ser humano. Dios trayendo juicios sobre la humanidad, hermanos, obrando en su naturaleza, en los mares, en las cosas verdes, en el agua, simplemente ¿para qué? Para afligir al ser humano. No tanto para afligir a los animales, a los peces, y hay que se mueran, no. Dios, hermanos, va a tratar con el corazón del alma y del espíritu que está en el hombre, que se ha rebelado contra Dios y se rebela contra Dios, hermanos, y la maldad va a ser en aumento. Hermanos, las plagas trajeron aflicciones. ¿Qué es lo que ahorita está ocurriendo, hermanos, tan solo con esto que es mundial de la pandemia? Aflicciones. ¿La aflicción de qué? No me vaya a quedar sin trabajo, y no vaya a salir esto, y va a aumentar el frijol, y va a aumentar el huevo, y va a aumentar todo, y la gasolina nos trae aflicción. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Y qué va a ser de nosotros? Inmediatamente esto que está aconteciendo por la voluntad de Dios, hermanos, está trayendo aflicciones en los hombres. Y nosotros los hombres, todos nosotros en nuestros hogares, y el ser humano debe saber que Dios existe y que la Biblia es la palabra de Dios para inclinarnos al poder sobrenatural que es de Dios, para que nos guarde en tiempo de las aflicciones y en tiempos difíciles. Pero no lo está haciendo, al contrario, se aflige más, va a entrar en desesperación, va a entrar en conflicto por tantas cosas que vendrán, hermanos, a tal grado que se suicidarán. No es fácil, hermanos, cuando Dios obra. Y esto simplemente es parte de lo que Dios utiliza para un llamado. No es una plaga de las cuales habla el Apocalipsis. Hermanos, son parte, hermanos, de llamados. Que habrá pestilencias, hambres. Hermanos, parte de ello, pero no son todavía las de la gran tribulación, las que espera el ser humano. Esto es parte de un llamado en la misericordia y en la bondad de Dios, para que todos, hermanos, creyentes o no creyentes, volteemos nuestros ojos hacia Dios. Y esto que está ocurriendo, un día va a ser tanto, hermanos, que la gente se acostumbra a vivir con ella y decir, pues esto, aquello, y no le da un valor a la importancia de una vida espiritual con Dios o buscar de Dios. Hermanos, cuando sean ahí las 11:15 ya me van diciendo, hermanos, para cortarlo porque ahora no funciona el reloj. Hermanos, pero las plagas traían aflicciones, y ahorita traen aflicciones, no es nada, hermanos, para que nosotros dependamos siempre de Dios. Si un día ya no vamos a la escuela, no van a uno a la escuela, hermanos, por lo que sucede en un futuro, seguir confiando en Dios. Amén. Hermanos, y si un día terminamos una carrera, no la terminamos, nosotros tenemos que amarnos de la palabra de Dios. El día que el Señor venga, hermanos, efectivamente el mundo tiene un periodo de tiempo de 7 años. Hermanos, toda carrera,
toda profesión, todo negocio, hermanos, simplemente se va a ir de picada, se va a venir hacia abajo. Porque ahora le toca obrar a Dios, y lo que el hombre tiene que hacer es prepararse para lo que Dios va a hacer, hermanos. Pero el hombre va a perder la sensibilidad de todo eso por todo el engaño de maldad que se va a mover. Por eso necesitamos siempre depender de Dios y que Dios nos guarde, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia y nuestra vida no es en la tierra, nuestra vida es, hermanos, eterna en Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía no es aquí. Qué bueno que nos preparemos, qué bueno que luchemos, hermanos, por sobresalir adelante, y eso es bueno, hermanos, pero eso no es lo que va a, hermanos, a impresionar a Dios. A Dios no le impresiona el mejor médico, el mejor arquitecto, el más rico del mundo, y que llegue delante de Dios y le diga: oye Dios, yo soy el hombre más rico de toda la tierra, y que le diga: ¿sabes qué? Yo soy ese tal, y no, pues mira, aquí estoy, déjame pasar. Dios no se impresiona por los millones de millones que tú tengas cuando estés delante de Dios, ni se va a impresionar porque eres el mejor abogado, el mejor doctor, la mejor profesión y la mejor persona, el mejor artista. A Dios no le va a impresionar esa vida externa, hermanos. A Dios, hermanos, simplemente lo que le impresiona es aquellos que vivieron para Jesucristo en sus corazones y tienen la sangre de Jesucristo. Esos son los que tienen acceso a la vida eterna, porque ellos llevan lo más preciado del Dios eterno, hermanos, el sello de su Hijo Jesucristo, hermanos, quien murió en la cruz del Calvario en nuestras vidas, y eso es el pase hacia la eternidad, hermanos. La sangre, la palabra de Dios en nuestras vidas es lo que nos hace grandes delante del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos, hermanos, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que llevan autoridad, identidad, verdad y seguridad, porque eso es lo que el Dios del cielo ve, hermanos, la sangre de su Hijo en los corazones. Amén. Por eso, hermanos, cuando uno llegue y le diga: no, pues yo soy el mejor doctor, tengo tantos títulos, no pasas. Porque lo que pasa, hermanos, el pase hacia la eternidad, a la vida en el Dios del cielo, es los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dice: bienaventurados los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, ellos tendrán acceso al árbol de la vida, y Dios será con ellos, y Dios enjugará sus lágrimas, porque llevan y creyeron en Jesucristo, sí, en aquel que murió hace 2000 años y resucitó, pero por la fe podemos creer. Eso es lo que cuenta, y eso es lo que lleva a la eternidad con el Dios del cielo, hermanos. Amén, amén. Entonces las plagas, hermanos, produjeron aflicciones, y ahorita es lo que está pasando, y si nos aflige un poco, hermanos. Si pensamos, si nos enfermamos, ¿qué va a pasar? Pues, hermanos, no hay más que depender de Dios. Y si ya no nos dan un gasto, y si ya no nos llega esto y no nos llega el otro, ¿qué va a pasar? Señor, ayúdanos, no nos dejes. Esa aflicción que llegue en nuestras vidas, enfrentarla con la palabra de Dios y decirle: Señor, ni modo, Señor, hasta aquí llegué, y ya si de aquí no vamos a pasar, nomás no nos permitas que nos olvidemos de ti, no te neguemos, y Señor, nada más ayúdanos a seguir y aguantar la vara. Hermanos, es lo que diríamos, porque esa es la fe que llevamos. Cuando nos entre el temor, hermanos, fortalecernos en el poder de Dios, que esa es la gran diferencia que el Dios del cielo establece. Hermanos, llegaron los horrores. ¿A quién? A Faraón por rebelde, hermanos, por desobediente, hermanos, le llegaron a él. Hermanos, y las plagas traían muerte, peste, hermanos, y desesperación. No era fácil, hermanos. Y, hermanos, durante 1 mes y medio aproximadamente, hermanos, sufrieron y batallaron, y terminamos, hermanos, con Éxodo 8, y esto, hermanos, veíamos las ranas, hermanos. Por eso vemos que la Escritura, en las plagas, uno solamente es glorificado,
hermanos, y solamente las plagas nos enseñan, hermanos, que Dios es glorificado en su autoridad, en su poder y en su propósito. Nadie puede intervenir, hermanos, en las plagas, solamente Dios, y solamente Él las pone y solamente Él las quita. Hermanos, esto es algo tan maravilloso para nosotros que cuando leemos la Escritura nos quedamos asombrados de quién es Dios y cómo es Dios, y la importancia de que nosotros en esa loquera que hayamos creído en el Evangelio de Jesús y en el Dios del cielo, hermanos, podamos nosotros seguir permaneciendo, porque esa locura, hermanos, del Evangelio de salvación es lo que hace a uno libre, gozoso y creyente en el Dios del cielo, queridos hermanos. Hermanos, Faraón tenía tantos dioses, cada uno de sus dioses fueron pisados, fueron hechos polvo, cada uno de sus dioses, y Satanás mismo fue ahí avergonzado, pisado en la gran, hermanos, grandeza y gloria de Dios. Los hechiceros avergonzados, para que nosotros no busquemos, hermano, la dependencia, hermanos, en ese tipo de cosas que se van a aumentar en los últimos tiempos, y la gente va a andar, hermanos, como loca, como hoy en día, creyendo más en ellos y olvidándose, hermanos, del Dios del cielo, hermanos, en sus vidas, y hermanos, buscando sus propias voluntades, hermanos, y haciendo, hermanos, a un lado al Dios del cielo, que es, hermanos, santo, hermanos, que es justo, hermanos, y que solamente en Él está, hermanos, la verdad, hermanos, la gracia y la bendición que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos. Vamos a ver en Segunda de Reyes 23, y ahorita regresamos, hermanos, a Éxodo. Hermanos, los hechiceros, la brujería, hermanos, va a ser un poder que se va a ir moviendo. La gente va a dejar de creer en Dios. Hermanos, muchos estarán creyendo en eso. Nosotros no tenemos que levantar los signos. Nosotros no tenemos que levantar, hermanos, la materia. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer proselitismo, hermanos, a las cosas del mundo. Hermanos, sino a aquel que vive y reina para siempre. Sí, amén. Los apóstoles llevaban el mensaje de uno solo, de la fe en Dios, hermanos, y del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento para con Dios, y que nuestra fe siguiera en Él. Ese era el mensaje que llevaban, hermanos, los apóstoles. Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, qué importante es llevar estas palabras en todo tiempo en nuestras vidas. No pierda, hermanos, Segunda de Reyes 23. ¿Qué es lo que Pablo llevaba y anunciaba? Hermanos, la gente en aquel tiempo utilizaba, hermanos, más bien dicho, la gente en su fe sacaba a los enfermos, y con la sombra de Pedro eran sanados, porque la saturación del poder del Espíritu Santo en los apóstoles era tanta que aún sus mismas sombras llevaban la unción. También, hermanos, en aquellos hombres, hermanos, como en Pablo, decía la gente, tan solo con que me lleve una parte de su pañuelo y se lo pongan a aquellos enfermos, dice, van a ser sanados. La gente creía en lo que los apóstoles llevaban, en el mensaje que ellos llevaban, hermanos, creían en Jesucristo y creían en la palabra que ellos llevaban, y por eso, hermanos, llevaban aquellos pañuelos a sus enfermos y sanaban por la fe en la palabra que ellos predicaran. No tanto, hermanos, en los pañuelos. Hoy en día van a haber últimos tiempos que la gente vende pañuelos, vende pócimas, vende trapos, hermanos, de los que se dicen grandes predicadores, grandes apóstoles. La gente comprándoles, hermanos, pañuelos orados por fulano, por sutano. ¿Y qué es lo que están haciendo? Mercadería, hermanos, y engañando al ser humano, hermanos, y haciéndose pasar, hermanos, nuevamente por servidores de Dios cuando no lo son. Y la gente cayendo en ese error.
En Hechos, hermanos, 20, 21, que era lo que llevaban los apóstoles, no fueron a proporcionar los pañuelos. El apóstol Pablo nunca les dijo, así como hizo aquella mujer, llévense este pañuelo, llévense esta otra prenda mía. Era individualmente de los que creían, hermanos, en la palabra de Dios. Pero Pablo y Pedro nunca fueron, hermanos, pronunciando y haciendo mercadería con sus ropas. Nunca hicieron eso, pero hoy en día estos se sobrepasan y distorsionan la palabra de Dios y les dicen, llévense este pañuelo en el cual yo ya he orado y fulano va a ser sanado, y la gente pagando en dólares, la gente pagando miles de dólares, hermanos, llevándose un trapo, perdiendo la verdadera fe en el Dios del cielo y en la oración, hermanos, que dice, hermanos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tú, hermanos, y yo tenemos las señales, la unción del Omnipotente para que oremos por el que esté en nuestras casas, enfermo, dolido, hermanos, o necesitado. Tú tienes la unción del cielo. Tú puedes orar por aquel, por ti mismo. No necesitas comprar pañuelos, hermanos, los cuales no respalda la palabra de Dios. Tú tienes la autoridad. ¿Qué puedo decirle del testimonio de todos ustedes? Ustedes han orado por alguien, ha sanado. Ustedes han orado por otro y ha sanado. No necesitan fama, no necesitan grandeza, porque ya llevan la unción que los hace a ustedes, hermanos, grandes. No es un pañuelo lo que nos hace grandes. Lo que nos hace grandes es el sello del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que llevamos, el mensaje, el poder que tienes tú y que tengo yo, lo puede tener la persona si tan solo su corazón es fiel y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y el poder no es para mercadear, el poder es para anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y dice en Hechos 20, y testificaba Pablo a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No en comprar, hermanos, pantalones, cinturones, pañuelos, aguas benditas, hermanos, del Jordán. Hermanos, nada de eso, ni la rosa roja, ni la rosa negra, hermanos, venida de no sé dónde, para que salgan y salgan las malas vibras. Eso es pura hechicería y engaño que llega a las iglesias y la gente cae en ello. Por eso el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y lo seguirán. Y el que sana es Dios, hermanos, no nosotros. Amén. Dios sabe cuándo sana, cuándo sí, cuándo no. Nosotros tenemos que llevar el mensaje y hacerlo por fe. Bendito sea Dios que nos da su palabra, hermanos. En Segunda de Reyes 23, y terminamos. Las plagas de las ranas cuando llegaron, hermanos, fue difícil. Las plagas traían aflicciones, traían angustia, traían horrores, traían espanto, hermanos. No, si las mujeres ahorita ven un sapito y gritan, no me diga mi hermana, mi mujer, mi hijo, mi niña, ven un sapo de este tamaño y se andan subiendo, hermanos, arriba de la azotea. Y el sapo hasta allá, hermanos, porque está así. Gente que le tiene horror, les tiene pavor. Y están así. Hay unos de este vuelo, hermanos, también que vemos, los hemos visto en los parques, y esos sí dan más ansia. Dicen, ay caray, ese sí está horrible y feo, dice uno, hermanos, y lo vemos, uno de aquí entre tantos, uno entre 2-3 kilómetros ahí en la redonda que está el parque, hermanos, y da ansia, da horror, da miedo. Están de este vuelo. Los que el Dios del cielo mandó, hermanos, eran especiales, eran más horribles, más grandes, demás, eran diferentes, mezclados en los que hoy hay. Bueno, en Segunda de Reyes 23, y después vemos más de las plagas. ¿Qué dice, hermanos, en Segunda de Reyes 23? ¿Qué es lo que aconteció? Este hombre se levantó. Hermanos, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Entonces mandó el rey, en el 23:4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios
que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todos los ejércitos de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Hermanos, él fue un hombre que entró a revolucionar, un hombre que quería un cambio, un hombre que quería agradar a Dios, un hombre que no quería, hermanos, compaginar, un hombre que no quería hacer alianza con la maldad, hermanos, con el dinero, con la fama. Él no quiso esto, él quiso solamente agradar a uno, al Dios del cielo, y que Dios levante hombres y mujeres que tengan celo, hermanos, y amor para el Dios de los cielos. Y dice en el 5, y quitó, hermanos, no los guardó, los quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. La maldad se había multiplicado tanto que ya nadie sabía discernir entre lo bueno y lo malo, y si sabían discernir lo bueno, se hacían, hermanos, de la vista gorda y no actuaban. Luego dice, y en los alrededores de Jerusalén, en el 5, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. Ya en aquel tiempo adoraban al sol y a la luna, les atribuían poderes, hermanos, sobrenaturales, como, hermanos, eran los egipcios. Los egipcios, hermanos, siempre vemos en sus pirámides, hermanos, figuras del sol, figuras de la luna, porque les atribuían poderes mágicos. Hermanos, ¿y qué es lo que dice? Les hacían figuras a estos, a la luna y al sol, a tal grado que, ¿qué? Hermanos, que llegó y los quitó. ¿Y a quién más? A los signos zodiacales y a todos los ejércitos de los cielos. Sí, hermanos, ya en aquel tiempo llegó a existir gente, hermanos, que sabía que existían los signos zodiacales. No solamente los mexicanos, también los chinos, hermanos, también los europeos, hermanos, de todo tipo de signos zodiacales. Ya había conocimiento en aquel tiempo, ya les hacían sus figuras, ya les hacían sus medallitas, ya los metían en sus casas, hermanos, ya les ofrecían, hermanos, sus vidas, sus inciensos, sus libaciones, ya los compraban con el objetivo de que fueran bendecidas sus casas. Y llega este hombre con el conocimiento de la palabra de Dios y les dice, a un lado con sus figuras, con sus signos zodiacales, porque lo que están haciendo es arruinar sus vidas, alejándose de la verdad y la seguridad que solamente viene de Dios. Aleluya. Hermanos, por eso la importancia de depender de Dios. Los signos zodiacales ya funcionaron en aquel tiempo. Nosotros no tenemos que confiar ni depositar nuestra confianza en eso.